Sorprendente, Santiago Baños hace una jugada inesperada al traer a un jugador de 30 años a Coapa como agente libre. Pero eso no es todo. ¿Por qué el América no entrenará en Coapa hasta el jueves y dónde estarán entrenando mientras tanto? En un movimiento impactante, la dirección de las Águilas continúa con la limpieza del equipo antes del inicio de la Apertura 2024, sorprendiendo a todos. Y hay más, el Club América recibió una oferta formal del Corinthians por Brian Rodríguez. ¿Estará él de salida? Descubre todos los detalles explosivos y mantente al tanto de las noticias más calientes ahora mismo. Entramos oficialmente en la esperada semana que marca el reinicio de las actividades futbolísticas en México, con la primera jornada de la Apertura 2024 de la Liga MX. El Club América, impulsado por la determinación y garra que le son características, inicia su camino con el firme propósito de conquistar el tricampeonato, un objetivo audaz establecido para este semestre. Bajo la sagaz dirección técnica de André Jardín, los Águilas buscan seguir escribiendo su gloriosa historia con otro título memorable. Afortunadamente para el Club América, el equipo estará casi completo en los próximos días, con solo dos excepciones notables, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez. Estos jugadores continuarán en la Copa América 2024, representando a la selección uruguaya, que avanzó a los cuartos de final del prestigioso torneo internacional. Por lo tanto, es seguro que ambos estarán ausentes en la primera jornada de la nueva competencia nacional. Por otro lado, el Club América ha recibido buenas noticias con la recuperación de jugadores importantes como Israel Reyes, Richard Sánchez y Diego Valdés. Además, pronto el equipo contará con el refuerzo estelar de Eric Sánchez, quien llega para darle más calidad y profundidad al mediocampo azulcrema. Todos están ansiosos por ver cuándo debutará este nuevo talento en el América, trayendo su habilidad para sumar al ya talentoso plantel. De manera atípica, esta semana el Club América no podrá utilizar las tradicionales instalaciones de Coapa, que son regularmente su campo de entrenamiento. En su lugar, los Águilas han tenido que encontrar una nueva casa temporal para prepararse para el debut en la Liga MX contra el Atlético de San Luis en el Apertura 2024. La razón de este cambio es que los campos de entrenamiento en Coapa están pasando por un mantenimiento necesario, imposibilitando su uso. Recientemente, surgió la noticia de que el Club América está entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Allí, el equipo permanecerá hasta el jueves 4 de julio, mientras se preparan meticulosamente para el debut en el Apertura 2024 de la Liga MX, utilizando los campos de la selección mexicana para sus actividades. El regreso a las instalaciones de Coapa está previsto para el viernes 5 de julio, cuando el equipo realizará los últimos ajustes antes de viajar a la ciudad de San Luis. Allí, enfrentarán al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el sábado 6 de julio. Este juego marca el debut en el Apertura 2024, y los aficionados azulcremas esperan ansiosos una actuación convincente que reafirme el compromiso del equipo con la búsqueda del tricampeonato. ¿Crees en la victoria de las Águilas contra el Atlético de San Luis? Incluso con algunas ausencias. Comenta abajo. Dicho esto, el América continúa realizando una minuciosa limpieza en el plantel, preparándose estratégicamente para el inicio de la Apertura 2024. Después de un inicio tardío en el mercado de transferencias, las Águilas comenzaron a anunciar oficialmente las contrataciones y salidas de varios jugadores. Rodolfo Cota, Iván Rodríguez y Eric Sánchez fueron algunas de las recientes incorporaciones, mientras los movimientos en el plantel continúan a toda velocidad. Las salidas no se limitaron solo al primer equipo, sino que también afectaron al equipo sub-23 comandado por Diego Cervantes. Entre los jugadores que dejaron el club están Juan Cantú, Bruce El Mesmari, Mauricio Reyes y Román Martínez. Sin embargo, la salida más impactante fue la de uno de los jóvenes talentos más prometedores del América, Karel Campos. Karel Campos, un mediocampista ofensivo formado en las categorías inferiores de las Águilas, finalizó su trayectoria en el club después de varios años de dedicación y crecimiento. Durante su tiempo en el América, Campos no solo logró ser convocado a la selección mexicana en categorías inferiores, sino que también debutó con el primer equipo azulcrema, un hito significativo en su carrera. El futuro destino de Karel Campos aún es incierto, pero su emotiva despedida, publicada en redes sociales, dejó claro el profundo amor y gratitud que siente por la institución que lo acogió desde los 12 años. En su mensaje, Campos expresó: "Llegué con solo 12 años, lleno de esperanzas y sueños. Mi querido club fue el primero en creer en mí y darme confianza para hacer lo que más me gusta. Me dieron la oportunidad de realizar uno de mis grandes sueños, debutar. El club me ayudó a crecer personal y profesionalmente, me dio un hogar donde fui muy feliz. Hoy tengo que despedirme, pero me voy totalmente agradecido y con marcas indelebles en el corazón. Gracias, Club América".
Esta fase de transición en el plantel del América refleja un esfuerzo continuo por reforzar y equilibrar el equipo, con el objetivo de mantener un alto nivel competitivo para la próxima temporada. Los cambios son necesarios para integrar nuevos talentos y asegurar que el equipo esté listo para enfrentar los desafíos de la Apertura 2024 con toda su fuerza. ¿Cuál será el impacto de las recientes salidas y contrataciones en el rendimiento del Club América en el Apertura 2024? Antes de hablar del jugador que llega como agente libre, la dirección recibió una oferta de Brasil para contar con los servicios de Brian Rodríguez. Brian Rodríguez desempeñó un papel secundario en el último título conquistado por el Club América y, debido a su situación jurídica, el uruguayo manifestó a su agente la intención de dejar la Liga MX. Con esto, su representante está buscando una colocación en el extranjero para este verano. Recientemente, diversos medios de comunicación reportaron que Botafogo y Vasco da Gama estaban sondeando al jugador. No obstante, según lo publicado por el periodista brasileño André Hernán, fue el Corinthians quien envió una propuesta formal al América por Rodríguez. La fuente destaca que el club brasileño, múltiples veces campeón, puso una oferta sobre la mesa por el exjugador del LAFC, pero el América consideró la propuesta ridícula y decidió rechazarla, esperando que el valor aumente en los próximos días. Según César Caballero, la directiva está pidiendo el mismo valor que pagaron por el jugador. Actualmente, Rodríguez está concentrado con la selección uruguaya en la Copa América. Aunque el torneo sea una vitrina para posibles transferencias internacionales, el atacante no tuvo minutos en la fase de grupos, lo que no ayuda en la valorización del jugador de 24 años. El Club América pagó $6 millones a Los Ángeles FC por su transferencia y espera recuperar parte de esa inversión. En el último semestre, Rodríguez participó en 25 partidos, marcó 3 goles y dio 3 asistencias. La situación de Brian Rodríguez es delicada, considerando tanto su intención de dejar la Liga MX como la expectativa del Club América de obtener un retorno financiero adecuado. Su actuación limitada en la Copa América puede impactar negativamente su valor de mercado, haciendo el proceso de negociación más desafiante para el club mexicano. La directiva del América está consciente de la necesidad de negociar sabiamente para no sufrir pérdidas financieras, especialmente en un escenario donde la oferta inicial del Corinthians fue considerada inadecuada. ¿Podrá el Club América recuperar el valor invertido en Brian Rodríguez, o incluso obtener una ganancia, a pesar de las circunstancias actuales? Dicho esto, el técnico de las Águilas del Club América, André Jardín, dejó claro su objetivo en caso de dejar el equipo. El entrenador brasileño fue considerado para dirigir la selección mexicana tras el fracaso de Jaime Lozano en la Copa América 2024, donde México fue eliminado en la fase de grupos. Según algunos reportes, en la próxima asamblea de propietarios, Emilio Azcárraga propondrá a Jardín como el próximo técnico del Tri. Sin embargo, el estratega brasileño ya avisó que no tiene interés en entrenar a la selección mexicana, pues su objetivo sería dirigir un equipo en Europa si deja a las Águilas. De acuerdo con Santiago Fourcade y Rubén Rodríguez, de Fox Sports, Jardín ya había comunicado al dueño del club que solo se sentiría tentado por alguna oportunidad en el fútbol europeo, y no por la selección mexicana. Esta postura refleja la ambición del técnico en buscar nuevos desafíos y expandir su carrera en uno de los centros más competitivos del fútbol mundial. La misma fuente indica que, si Javier Aguirre asume como consejero de la Federación Mexicana de Fútbol, su preferencia para el cargo de técnico de la selección sería Nacho Ambriz. Sin embargo, por ahora, la posición de la FMF es continuar con Jaime Lozano hasta la Copa del Mundo de 2026. Esta decisión destaca la confianza de la federación en el proceso de desarrollo y en la capacidad de Lozano para liderar al equipo en el próximo ciclo mundialista. La decisión de André Jardín de enfocarse en Europa en lugar de la selección mexicana es comprensible, dado su éxito en el Club América. Desde que asumió el mando de las Águilas, Jardín ha conquistado varios títulos y transformado al equipo en una fuerza dominante en la Liga MX. Su metodología y visión estratégica han traído resultados consistentes, ganándose el respeto y la admiración de los aficionados y directivos. No obstante, la posible salida de Jardín plantea preguntas sobre el futuro del Club América y quién podría sucederlo para mantener el alto nivel de desempeño. La continuidad del éxito del América dependerá de una elección estratégica de su próximo técnico, capaz de seguir el legado dejado por Jardín y mantener al equipo competitivo en todas las frentes. La situación también provoca una reflexión sobre la gestión de carrera de los técnicos de fútbol. La decisión de Jardín de priorizar oportunidades en Europa puede servir de ejemplo para otros entrenadores que buscan expandir sus experiencias y enfrentar nuevos desafíos en ligas más competitivas. ¿Sería más beneficioso para la carrera de Jardín continuar construyendo su legado en el Club América en lugar de buscar nuevos desafíos en Europa? Deja tu comentario abajo. El Club América continúa fortaleciendo su equipo antes del inicio del torneo Apertura 2024, que comenzará el próximo 5 de julio en suelo mexicano.
Tras la salida del delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, el técnico brasileño André Jardim identificó la necesidad de reforzar el sector ofensivo. Una de las primeras acciones fue solicitar el retorno específico del joven delantero Esteban Lozano. Esteban Lozano, delantero mexicano con doble nacionalidad española, estuvo cedido al Sporting Gijón por una temporada. Durante su periodo en España, a pesar de los esfuerzos, el equipo no logró el ascenso y, por lo tanto, no ejerció la opción de compra del jugador. Aprovechando esta oportunidad, André Jardim pidió el regreso inmediato de Lozano a México para aumentar las opciones ofensivas del América. En silencio, Lozano regresó y ya hizo presencia en la Supercopa MX, donde celebró el nuevo título conquistado por el América. La salida de Julián Quiñones representó una pérdida significativa para el América, pero el club entiende que los recursos financieros generados por la transferencia del delantero podrán ser utilizados para adquirir nuevos refuerzos. Entre los objetivos del América está el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, actualmente en Rayados de Monterrey. Aunque las cláusulas finales de la negociación aún no se han definido, el periodista César Luis Merlo informó que Aguirre ya estaría arreglado con el América. La estrategia de André Jardim es asegurar que el América tenga un ataque robusto y diversificado. El equipo está preparado para posibles salidas adicionales, como las de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. Por ello, Jardim busca equilibrar el equipo con nuevos talentos y refuerzos, manteniendo la competitividad y la fuerza ofensiva del América. Además de las contrataciones, la gestión del plantel es fundamental para el éxito continuo del América. La integración de jugadores jóvenes como Esteban Lozano y la adición de talentos experimentados como Rodrigo Aguirre son pasos importantes para mantener el equilibrio y la dinámica del equipo. El enfoque cuidadoso de Jardim en la elección y formación del plantel refleja su visión estratégica y su compromiso con el éxito del América. La preparación para el Apertura 2024 es crítica para el América, especialmente considerando las altas expectativas de los aficionados y la presión para mantener el alto nivel de desempeño. El regreso de Esteban Lozano es una pieza clave en esta preparación, ofreciendo más opciones y versatilidad en el ataque. Con jugadores comprometidos y una gestión técnica eficiente, el América está bien posicionado para enfrentar los desafíos de la próxima temporada. ¿Crees que el regreso de Esteban Lozano y la posible llegada de Rodrigo Aguirre serán suficientes para mantener la fuerza ofensiva del Club América en el Apertura 2024? ¿Cómo ves estos movimientos impactando el desempeño del equipo? Deja tu comentario abajo. Por otro lado, es innegable que el Club América vive uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo azulcrema dominó el fútbol mexicano al conquistar los títulos de la Apertura 2023, Clausura 2024, Campeón de Campeones 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024. Estas victorias no solo llenaron las vitrinas del club, sino que también mostraron la forma impresionante en que fueron obtenidas. Bajo la dirección de André Jardim, el Club América se destacó tanto por el ataque poderoso como por la solidez defensiva. Durante la Apertura 2023, el América fue el equipo con el mejor ataque de todo el fútbol mexicano. Ya en el Clausura 2024, evolucionó para tener la mejor defensa de la Liga MX, consiguiendo la hazaña de recibir solo un gol en los partidos de semifinales y en la gran final, siendo este de penalti. En los últimos 360 minutos del torneo, la defensa azulcrema no permitió ningún gol de jugada, una estadística que resalta la eficiencia y la disciplina táctica del equipo. Entre todos los éxitos recientes del Club América, Henry Martín se destacó como el capitán y líder del ataque. Martín marcó goles decisivos en las finales de la Apertura 2023, Clausura 2024 y Supercopa de la Liga MX 2024, demostrando que es un delantero que brilla no solo en las fases regulares, sino también en los momentos más importantes. Su contribución fue vital para las conquistas del equipo, y se ha convertido en un símbolo de determinación y liderazgo para el equipo. A diferencia de otros equipos que tienden a relajarse después de conquistar algunos títulos, el Club América mantiene una mentalidad de constante búsqueda de la excelencia. Esto quedó claro en las palabras de Henry Martín durante la conferencia de prensa antes de la Supercopa de la Liga MX y del inicio de la Apertura 2024. Mientras haya un título involucrado, un trofeo, una copa involucrada, el América va a luchar por todo. Creo que eso es lo que representa este equipo. Creo que esa es la característica de este equipo, siempre llegará a las finales, luchará por títulos, afirmó el capitán del América. Al ganar el Apertura 2023, el Club América rompió una sequía de 5 años sin títulos. Decidido a no descansar en los laureles, el equipo buscó y consiguió el bicampeonato de la Liga MX. Ahora, con 2 ligas consecutivas en el currículo, todos en el equipo están de acuerdo en que el objetivo es conquistar el tricampeonato del fútbol mexicano, una hazaña inédita en la era de los torneos cortos.
Esta mentalidad ganadora es lo que diferencia al Club América de los demás equipos del fútbol mexicano y explica por qué es la institución más victoriosa de la historia del país. En el América, un título nunca es suficiente, que el equipo trabaja incansablemente para conquistar el siguiente. La promesa de Henry Martín al americanismo es clara: mientras haya competiciones por disputar, el Club América estará allí, luchando por cada trofeo con la misma determinación y pasión que los llevaron a la cima. ¿Crees que el Club América logrará mantener esta mentalidad ganadora y conquistar el tricampeonato en la Liga MX? ¿Cómo ves la importancia del liderazgo de Henry Martín en este proceso? Deja tu comentario abajo. Por otro lado, el director deportivo del Club América, Santiago Baños, está decidido a romper el mercado de transferencias de la Liga MX, y para ello, está de ojo en un refuerzo de peso, Memphis Depay. El delantero holandés, que se destacó en el reciente partido entre Holanda y Rumanía al marcar el segundo gol que aseguró el paso de su equipo a la siguiente fase de la Eurocopa, está a punto de convertirse en agente libre en el mercado de verano, tras el término de su contrato con el Atlético de Madrid. Depay, según información del País, no renovó su contrato con el club español, que optó por no considerar su continuidad. Este escenario abre una oportunidad de oro para el Club América, que busca fortalecer su plantel con un jugador de calibre internacional. Sin embargo, hay un desafío significativo a superar: la cuestión económica. Según el portal Fichajes, Depay recibió un salario de $8 millones en su última temporada. Para el América, traer a un jugador de este nivel requerirá ajustes financieros y, posiblemente, readecuaciones en el presupuesto del club. Santiago Baños, consciente de la magnitud de la inversión, está dispuesto a buscar alternativas que viabilicen la contratación, incluyendo asociaciones comerciales y negociaciones que permitan al América competir con ofertas de otras ligas. La contratación de Memphis Depay no sería solo una adición técnica al equipo, sino también un movimiento estratégico para elevar el perfil del América en el escenario internacional. La presencia de un jugador de renombre mundial como Depay atraería atención global, potenciando la marca del club y fortaleciendo su posición como uno de los mayores equipos de América Latina. Baños, conocido por su habilidad para realizar contrataciones impactantes, ve en Depay la pieza clave para alcanzar los objetivos ambiciosos del club. Con su experiencia y talento, el delantero holandés podría traer una nueva dinámica al ataque del América, aumentando las chances de conquistar títulos y de establecer una era de éxito duradero. La pregunta que queda para los aficionados del América es: ¿el Club América debe hacer un esfuerzo financiero significativo para contratar a Memphis Depay y elevar el nivel del fútbol mexicano? Entramos oficialmente en la esperada semana que marca el reinicio de las actividades futbolísticas en México, con la primera jornada de la Apertura 2024 de la Liga MX. El Club América, impulsado por la determinación y garra que le son características, inicia su camino con el firme propósito de conquistar el tricampeonato, un objetivo audaz establecido para este semestre. Bajo la sagaz dirección técnica de André Jardín, los Águilas buscan seguir escribiendo su gloriosa historia con otro título memorable. Afortunadamente para el Club América, el equipo estará casi completo en los próximos días, con solo dos excepciones notables: Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez. Estos jugadores continuarán en la Copa América 2024, representando a la selección uruguaya, que avanzó a los cuartos de final del prestigioso torneo internacional. Por lo tanto, es seguro que ambos estarán ausentes en la primera jornada de la nueva competencia nacional. Por otro lado, el Club América ha recibido buenas noticias con la recuperación de jugadores importantes como Israel Reyes, Richard Sánchez y Diego Valdés. Además, pronto el equipo contará con el refuerzo estelar de Eric Sánchez, quien llega para darle más calidad y profundidad al mediocampo azulcrema. Todos están ansiosos por ver cuándo debutará este nuevo talento en el América, trayendo su habilidad para sumar al ya talentoso plantel. De manera atípica, esta semana el Club América no podrá utilizar las tradicionales instalaciones de Coapa, que son regularmente su campo de entrenamiento. En su lugar, los Águilas han tenido que encontrar una nueva casa temporal para prepararse para el debut en la Liga MX contra el Atlético de San Luis en el Apertura 2024. La razón de este cambio es que los campos de entrenamiento en Coapa están pasando por un mantenimiento necesario, imposibilitando su uso. Recientemente, surgió la noticia de que el Club América está entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Allí, el equipo permanecerá hasta el jueves 4 de julio, mientras se preparan meticulosamente para el debut en el Apertura 2024 de la Liga MX, utilizando los campos de la selección mexicana para sus actividades. El regreso a las instalaciones de Coapa está previsto para el viernes 5 de julio, cuando el equipo realizará los últimos ajustes antes de viajar a la ciudad de San Luis. Allí, enfrentarán al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, el sábado 6 de julio. Este juego marca el debut en el Apertura 2024, y los aficionados azulcremas esperan ansiosos una actuación convincente que reafirme el compromiso del equipo con la búsqueda del tricampeonato.
¿crees en la victoria de las Águilas contra el Atlético de San Luis? Incluso con algunas ausencias. Comenta abajo. Dicho esto, el América continúa realizando una minuciosa limpieza en el plantel, preparándose estratégicamente para el inicio de la Apertura 2024. Después de un inicio tardío en el mercado de transferencias, las Águilas comenzaron a anunciar oficialmente las contrataciones y salidas de varios jugadores. Rodolfo Cota, Iván Rodríguez y Eric Sánchez fueron algunas de las recientes incorporaciones, mientras los movimientos en el plantel continúan a toda velocidad. Las salidas no se limitaron solo al primer equipo, sino que también afectaron al equipo sub-23 comandado por Diego Cervantes. Entre los jugadores que dejaron el club están Juan Cantú, Bruce El Mesmari, Mauricio Reyes y Román Martínez. Sin embargo, la salida más impactante fue la de uno de los jóvenes talentos más prometedores del América, Karel Campos. Karel Campos, un mediocampista ofensivo formado en las categorías inferiores de las Águilas, finalizó su trayectoria en el club después de varios años de dedicación y crecimiento. Durante su tiempo en el América, Campos no solo logró ser convocado a la selección mexicana en categorías inferiores, sino que también debutó con el primer equipo azulcrema, un hito significativo en su carrera. El futuro destino de Karel Campos aún es incierto, pero su emotiva despedida, publicada en redes sociales, dejó claro el profundo amor y gratitud que siente por la institución que lo acogió desde los 12 años. En su mensaje, Campos expresó: "Llegué con solo 12 años, lleno de esperanzas y sueños. Mi querido club fue el primero en creer en mí y darme confianza para hacer lo que más me gusta. Me dieron la oportunidad de realizar uno de mis grandes sueños, debutar. El club me ayudó a crecer personal y profesionalmente, me dio un hogar donde fui muy feliz. Hoy tengo que despedirme, pero me voy totalmente agradecido y con marcas indelebles en el corazón. Gracias, Club América". Esta fase de transición en el plantel del América refleja un esfuerzo continuo por reforzar y equilibrar el equipo, con el objetivo de mantener un alto nivel competitivo para la próxima temporada. Los cambios son necesarios para integrar nuevos talentos y asegurar que el equipo esté listo para enfrentar los desafíos de la Apertura 2024 con toda su fuerza. ¿Cuál será el impacto de las recientes salidas y contrataciones en el rendimiento del Club América en el Apertura 2024? Antes de hablar del jugador que llega como agente libre, la dirección recibió una oferta de Brasil para contar con los servicios de Brian Rodríguez. Brian Rodríguez desempeñó un papel secundario en el último título conquistado por el Club América y, debido a su situación jurídica, el uruguayo manifestó a su agente la intención de dejar la Liga MX. Con esto, su representante está buscando una colocación en el extranjero para este verano. Recientemente, diversos medios de comunicación reportaron que Botafogo y Vasco da Gama estaban sondeando al jugador. No obstante, según lo publicado por el periodista brasileño André Hernán, fue el Corinthians quien envió una propuesta formal al América por Rodríguez. La fuente destaca que el club brasileño, múltiples veces campeón, puso una oferta sobre la mesa por el exjugador del LAFC, pero el América consideró la propuesta ridícula y decidió rechazarla, esperando que el valor aumente en los próximos días. Según César Caballero, la directiva está pidiendo el mismo valor que pagaron por el jugador. Actualmente, Rodríguez está concentrado con la selección uruguaya en la Copa América. Aunque el torneo sea una vitrina para posibles transferencias internacionales, el atacante no tuvo minutos en la fase de grupos, lo que no ayuda en la valorización del jugador de 24 años. El Club América pagó $6 millones a Los Ángeles FC por su transferencia y espera recuperar parte de esa inversión. En el último semestre, Rodríguez participó en 25 partidos, marcó 3 goles y dio 3 asistencias. La situación de Brian Rodríguez es delicada, considerando tanto su intención de dejar la Liga MX como la expectativa del Club América de obtener un retorno financiero adecuado. Su actuación limitada en la Copa América puede impactar negativamente su valor de mercado, haciendo el proceso de negociación más desafiante para el club mexicano. La directiva del América está consciente de la necesidad de negociar sabiamente para no sufrir pérdidas financieras, especialmente en un escenario donde la oferta inicial del Corinthians fue considerada inadecuada. ¿Podrá el Club América recuperar el valor invertido en Brian Rodríguez, o incluso obtener una ganancia, a pesar de las circunstancias actuales? Dicho esto, el técnico de las Águilas del Club América, André Jardín, dejó claro su objetivo en caso de dejar el equipo. El entrenador brasileño fue considerado para dirigir la selección mexicana tras el fracaso de Jaime Lozano en la Copa América 2024, donde México fue eliminado en la fase de grupos. Según algunos reportes, en la próxima asamblea de propietarios, Emilio Azcárraga propondrá a Jardín como el próximo técnico del Tri. Sin embargo, el estratega brasileño ya avisó que no tiene interés en entrenar a la selección mexicana, pues su objetivo sería dirigir un equipo en Europa si deja a las Águilas.
De acuerdo con Santiago Fourcade y Rubén Rodríguez, de Fox Sports, Jardine ya había comunicado al dueño del club que solo se sentiría tentado por alguna oportunidad en el fútbol europeo, y no por la selección mexicana. Esta postura refleja la ambición del técnico en buscar nuevos desafíos y expandir su carrera en uno de los centros más competitivos del fútbol mundial. La misma fuente indica que, si Javier Aguirre asume como consejero de la Federación Mexicana de Fútbol, su preferencia para el cargo de técnico de la selección sería Nacho Ambriz. Sin embargo, por ahora, la posición de la FMF es continuar con Jaime Lozano hasta la Copa del Mundo de 2026. Esta decisión destaca la confianza de la federación en el proceso de desarrollo y en la capacidad de Lozano para liderar al equipo en el próximo ciclo mundialista. La decisión de André Jardine de enfocarse en Europa en lugar de la selección mexicana es comprensible, dado su éxito en el Club América. Desde que asumió el mando de las Águilas, Jardine ha conquistado varios títulos y transformado al equipo en una fuerza dominante en la Liga MX. Su metodología y visión estratégica han traído resultados consistentes, ganándose el respeto y la admiración de los aficionados y directivos. No obstante, la posible salida de Jardine plantea preguntas sobre el futuro del Club América y quién podría sucederlo para mantener el alto nivel de desempeño. La continuidad del éxito del América dependerá de una elección estratégica de su próximo técnico, capaz de seguir el legado dejado por Jardine y mantener al equipo competitivo en todas las frentes. La situación también provoca una reflexión sobre la gestión de carrera de los técnicos de fútbol. La decisión de Jardine de priorizar oportunidades en Europa puede servir de ejemplo para otros entrenadores que buscan expandir sus experiencias y enfrentar nuevos desafíos en ligas más competitivas. ¿Sería más beneficioso para la carrera de Jardine continuar construyendo su legado en el Club América en lugar de buscar nuevos desafíos en Europa? Deja tu comentario abajo. El Club América continúa fortaleciendo su equipo antes del inicio del torneo Apertura 2024, que comenzará el próximo 5 de julio en suelo mexicano. Tras la salida del delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, el técnico brasileño André Jardine identificó la necesidad de reforzar el sector ofensivo. Una de las primeras acciones fue solicitar el retorno específico del joven delantero Esteban Lozano. Esteban Lozano, delantero mexicano con doble nacionalidad española, estuvo cedido al Sporting Gijón por una temporada. Durante su periodo en España, a pesar de los esfuerzos, el equipo no logró el ascenso y, por lo tanto, no ejerció la opción de compra del jugador. Aprovechando esta oportunidad, André Jardine pidió el regreso inmediato de Lozano a México para aumentar las opciones ofensivas del América. En silencio, Lozano regresó y ya hizo presencia en la Supercopa MX, donde celebró el nuevo título conquistado por el América. La salida de Julián Quiñones representó una pérdida significativa para el América, pero el club entiende que los recursos financieros generados por la transferencia del delantero podrán ser utilizados para adquirir nuevos refuerzos. Entre los objetivos del América está el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, actualmente en Rayados de Monterrey. Aunque las cláusulas finales de la negociación aún no se han definido, el periodista César Luis Merlo informó que Aguirre ya estaría arreglado con el América. La estrategia de André Jardine es asegurar que el América tenga un ataque robusto y diversificado. El equipo está preparado para posibles salidas adicionales, como las de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. Por ello, Jardine busca equilibrar el equipo con nuevos talentos y refuerzos, manteniendo la competitividad y la fuerza ofensiva del América. Además de las contrataciones, la gestión del plantel es fundamental para el éxito continuo del América. La integración de jugadores jóvenes como Esteban Lozano y la adición de talentos experimentados como Rodrigo Aguirre son pasos importantes para mantener el equilibrio y la dinámica del equipo. El enfoque cuidadoso de Jardine en la elección y formación del plantel refleja su visión estratégica y su compromiso con el éxito del América. La preparación para el Apertura 2024 es crítica para el América, especialmente considerando las altas expectativas de los aficionados y la presión para mantener el alto nivel de desempeño. El regreso de Esteban Lozano es una pieza clave en esta preparación, ofreciendo más opciones y versatilidad en el ataque. Con jugadores comprometidos y una gestión técnica eficiente, el América está bien posicionado para enfrentar los desafíos de la próxima temporada. ¿Crees que el regreso de Esteban Lozano y la posible llegada de Rodrigo Aguirre serán suficientes para mantener la fuerza ofensiva del Club América en el Apertura 2024? ¿Cómo ves estos movimientos impactando el desempeño del equipo? Deja tu comentario abajo. Por otro lado, es innegable que el Club América vive uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo azulcrema dominó el fútbol mexicano al conquistar los títulos de la Apertura 2023, Clausura 2024, Campeón de Campeones 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024. Estas victorias no solo llenaron las vitrinas del club, sino que también mostraron la forma impresionante en que fueron obtenidas.
Bajo la dirección de André Jardine, el Club América se destacó tanto por el ataque poderoso como por la solidez defensiva. Durante la Apertura 2023, el América fue el equipo con el mejor ataque de todo el fútbol mexicano. Ya en el Clausura 2024, evolucionó para tener la mejor defensa de la Liga MX, consiguiendo la hazaña de recibir solo un gol en los partidos de semifinales y en la gran final, siendo este de penalti. En los últimos 360 minutos del torneo, la defensa azulcrema no permitió ningún gol de jugada, una estadística que resalta la eficiencia y la disciplina táctica del equipo. Entre todos los éxitos recientes del Club América, Henry Martín se destacó como el capitán y líder del ataque. Martín marcó goles decisivos en las finales de la Apertura 2023, Clausura 2024 y Supercopa de la Liga MX 2024, demostrando que es un delantero que brilla no solo en las fases regulares, sino también en los momentos más importantes. Su contribución fue vital para las conquistas del equipo, y se ha convertido en un símbolo de determinación y liderazgo para el equipo. A diferencia de otros equipos que tienden a relajarse después de conquistar algunos títulos, el Club América mantiene una mentalidad de constante búsqueda de la excelencia. Esto quedó claro en las palabras de Henry Martín durante la conferencia de prensa antes de la Supercopa de la Liga MX y del inicio de la Apertura 2024. Mientras haya un título involucrado, un trofeo, una copa involucrada, el América va a luchar por todo. Creo que eso es lo que representa este equipo, creo que esa es la característica de este equipo, siempre llegará a las finales, luchará por títulos, afirmó el capitán del América. Al ganar el Apertura 2023, el Club América rompió una sequía de 5 años sin títulos. Decidido a no descansar en los laureles, el equipo buscó y consiguió el bicampeonato de la Liga MX. Ahora, con 2 ligas consecutivas en el currículo, todos en el equipo están de acuerdo en que el objetivo es conquistar el tricampeonato del fútbol mexicano, una hazaña inédita en la era de los torneos cortos. Esta mentalidad ganadora es lo que diferencia al Club América de los demás equipos del fútbol mexicano y explica por qué es la institución más victoriosa de la historia del país. En el América, un título nunca es suficiente, que el equipo trabaja incansablemente para conquistar el siguiente. La promesa de Henry Martín al americanismo es clara, mientras haya competiciones por disputar, el Club América estará allí, luchando por cada trofeo con la misma determinación y pasión que los llevaron a la cima. ¿Crees que el Club América logrará mantener esta mentalidad ganadora y conquistar el tricampeonato en la Liga MX? ¿Cómo ves la importancia del liderazgo de Henry Martín en este proceso? Deja tu comentario abajo. Por otro lado, el director deportivo del Club América, Santiago Baños, está decidido a romper el mercado de transferencias de la Liga MX, y para ello, está de ojo en un refuerzo de peso, Memphis Depay. El delantero holandés, que se destacó en el reciente partido entre Holanda y Rumanía al marcar el segundo gol que aseguró el paso de su equipo a la siguiente fase de la Eurocopa, está a punto de convertirse en agente libre en el mercado de verano, tras el término de su contrato con el Atlético de Madrid. Depay, según información del país, no renovó su contrato con el club español, que optó por no considerar su continuidad. Este escenario abre una oportunidad de oro para el Club América, que busca fortalecer su plantel con un jugador de calibre internacional. Sin embargo, hay un desafío significativo a superar, la cuestión económica. Según el portal Fichajes, Depay recibió un salario de $8 millones en su última temporada. Para el América, traer a un jugador de este nivel requerirá ajustes financieros y, posiblemente, readecuaciones en el presupuesto del club. Santiago Baños, consciente de la magnitud de la inversión, está dispuesto a buscar alternativas que viabilicen la contratación, incluyendo asociaciones comerciales y negociaciones que permitan al América competir con ofertas de otras ligas. La contratación de Memphis Depay no sería solo una adición técnica al equipo, sino también un movimiento estratégico para elevar el perfil del América en el escenario internacional. La presencia de un jugador de renombre mundial como Depay atraería atención global, potenciando la marca del club y fortaleciendo su posición como uno de los mayores equipos de América Latina. Baños, conocido por su habilidad para realizar contrataciones impactantes, ve en Depay la pieza clave para alcanzar los objetivos ambiciosos del club. Con su experiencia y talento, el delantero holandés podría traer una nueva dinámica al ataque del América, aumentando las chances de conquistar títulos y de establecer una era de éxito duradero. La pregunta que queda para los aficionados del América es, ¿el Club América debe hacer un esfuerzo financiero significativo para contratar a Memphis Depay y elevar el nivel del fútbol mexicano?